¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores que viene con mucha información. Yo les sugiero que se queden del otro lado porque en un ratito nomás Juan Ugalde, que es el decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas que está aquí en la UNSAN, en la Universidad de San Martín, nos va a dar detalles de estos test que se están haciendo, nos va a dar detalles del suero inmunológico que también están desarrollando en ese establecimiento y también nos va a dar algún detalle de una posible vacuna a futuro que van a desarrollar en ese lugar, una vacuna argentina obviamente, y que tan preocupados nos tiene a todos por estos tiempos, por este tema de la pandemia, del COVID, que evidentemente no ha pasado, lo tenemos presente, los números aumentan día a día, los números son altos tras esos 15 días, porque uno los conoce a posterior, ¿no? A 15 días de esa restricción de cuarentena que hemos tenido. Ahora estamos con una cuarentena en apertura en lo que tiene que ver con el AMBA. Nada indica que esos números vayan a bajar. Así que hay que cuidarse y mucho. En el programa del día de hoy también en un ratito nos va a acompañar Jorge de Antoni, que es el secretario regional de la bancaria, uno de los gremios que quizás cumple el rol de gremio, porque han conseguido, creo que es el único gremio que ha conseguido una paritaria en medio de todo este lío. Va a venir en un ratito Jorge de Antoni. Estuvimos cubriendo la marcha de los gastronómicos que piden la reapertura de actividades de ese gremio, obviamente, porque está muy castigado, hotelería, restaurantes. Creo que en Mar del Plata empezaron a abrir algunos sectores gastronómicos. También tenemos la presencia de un delegado gremial de base, más precisamente de la empresa de pastas Noli, que denuncia una cantidad de casos de COVID dentro de esa empresa. En un ratito nomás también va a estar acompañándonos la doctora Amelia Franchi, dándonos su mirada con respecto a la salud, una salud que no solo está crítica por lo que tiene que ver con el COVID, sino también por aquellos que están llevando adelante todo el protocolo, digo, los asistentes de salud, médicos, gente que está referenciada, porque se registran muchos casos de contagio, inclusive muerte en algunos establecimientos. Todo esto lo va a ver aquí en este Aciertos y Errores del día de hoy, así que quédese del otro lado y como le dije, vamos a empezar con Juan Ugalde, el decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM, que es un reportaje demasiado extenso, así que vamos a dejar una parte para mostrársela en otro momento, pero escuchen atentamente todos los temas que habla el decano. Interesante. Bueno, estamos en la Universidad de San Martín, más precisamente en el Instituto de Investigación Biotecnológico. Investigaciones biotecnológicas. Sí. Exacto. Y más precisamente aún con Juan Ugalde, que es el decano del lugar. La idea era que nos cuente, Juan, un poco cómo están trabajando en medio de toda esta pandemia, que sin lugar a dudas los ha tenido usted con un protagonismo más que interesante, por suerte, más allá de lo que implica una pandemia de estas características, ¿no? Uh-huh. No, digamos, el trabajo del instituto se vio, digamos, obviamente se redujo muchísimo en muchas líneas de investigación a partir de la cuarentena, digamos, de la necesidad de hacer aislamiento social. Pero bueno, hubo un grupo de investigadores, grupos de trabajo que intensificaron, digamos, su trabajo en estos meses, producto de que tratamos, digamos, de empezar a darle algunas soluciones de base tecnológica y científica al conflicto de la pandemia, con lo cual estos últimos 4 meses hubo un grupo de gente que ha estado trabajando sin parar, a veces entre 10, 11, 12 horas por día, para, bueno, justamente brindar un abanico de soluciones. Algunas han sido más inmediatas, como fue digamos, el desarrollo y la aprobación del kit diagnóstico molecular para coronavirus, que viene, digamos, de alguna manera a sumarse a las PCRs tradicionales, que es las que se hacen hoy día, así como, bueno, grupos que han trabajado también en el desarrollo ahora de un kit, de un sistema serológico para detección de coronavirus. Hay un grupo que está trabajando en el desarrollo de una vacuna
para coronavirus, y hay un grupo que está asociado al instituto también trabajando en el suero hiperinmune de caballo para tratar potenciales, digamos, cuadros más severos de coronavirus. A ver, hay varias aristas por lo que me estás contando y en definitiva vamos a empezar por lo que, bueno, quizás esto de los test que ustedes venían trabajando, no solo que ha tomado conocimiento público, sino que hablábamos fuera de cámara que ya hay otros, ¿no? Pero este test molecular, ¿cómo funciona, digamos? El test molecular funciona, primero es importante de discernir entre lo que es el test molecular, que es detección del virus, es decir, la presencia del virus en lo que se llaman los epitelios, digamos, aéreos o nasofaringeos de una persona, y los test que detectan anticuerpos, que son lo que terminan detectando es si uno cursó la infección, uno no mira la infección activa. Los test moleculares miran la presencia del virus. Normalmente el test molecular más usado es la PCR, que es una técnica que lo que hace es, a partir del hisopo, amplifica, es decir, fotocopia genéticamente el material viral, el material genético que está dentro del virus o bueno, en el hisopado, y luego se detecta esa especie de fotocopiadora, digamos, ese aumento del número de copias por esta fotocopiadora genética. El problema de la PCR es que la PCR requiere un equipo muy complejo. Es un equipo que, digamos, es caro, ronda entre los 50 y los $60.000, y es un equipo que requiere personal altamente calificado para hacer la reacción y la lectura. Claro. Entonces eso en su momento, cuando arrancó la pandemia, nosotros ya veníamos trabajando hacía muchos años en el desarrollo de test diagnósticos que nosotros llamamos point of care o del punto donde está el problema, ¿sí? El problema en la Argentina y en muchos países en desarrollo es que el diagnóstico se hace en centros especializados. Pero bueno, hay lugares que no tienen esos centros especializados montados. Por ejemplo, muy pocos lugares tienen la posibilidad de hacer PCR, porque no tienen el equipo, porque no tienen el material. Pero quizás podrían hacer técnicas más simples. Entonces uno lo que trata de hacer es de desarrollar metodologías para llevar el diagnóstico al lugar de la problemática, en vez de llevar la muestra al lugar donde está el laboratorio altamente especializado, porque eso implica una logística y hay lugares donde no puede ser hecho. Entonces, cuando arrancamos con esto, decidimos pensar una metodología diagnóstica que fuera igual de eficiente que la PCR, pero mucho más simple. Y ideamos este sistema, que es un sistema que esencialmente hace lo mismo, en el sentido de que hace una amplificación del material genético del virus, pero en vez de utilizar un aparato como la PCR, lo que necesitas es imagínense como una especie de bañito térmico, un baño a 60 grados. Entonces, la amplificación se llama amplificación isotérmica. Iso porque ocurre a la misma temperatura. La PCR es una técnica que requiere aumentar y bajar la temperatura varias veces, entre 30 y 40 veces, y eso es un equipo muy complejo, porque es un equipo que requiere subir y bajar la temperatura en tiempos muy cortos, y toda una tecnología. A ver, ¿y estos test posibilitan, o sea, porque existe como en el inconsciente que a partir de mayor testeo se han incrementado los casos, digamos? ¿Se puede explicar esto? A ver, el número de casos, eso ya es, digamos, hace más a la epidemiología o a los infectólogos. Yo no soy experto, pero puedo tener una opinión, digamos, tengo una opinión de hecho formada al respecto. No la voy a emitir no como experto, no como infectólogo, sino como biólogo, como persona que estudia los sistemas biológicos. Obviamente, lo que nosotros estamos observando hoy es que hay mayor cantidad de casos, porque hay también mayor cantidad de testeos, eso es cierto, pero no es lo que uno tiene que mirar solamente cuántos casos uno tiene y cuántos testeos, sino es qué porcentaje de los test que uno hace terminan siendo positivos. Claro. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda que aproximadamente, si uno hace 100 test, si yo tengo 10 positivos, es decir, tengo un 10%, estoy en un buen número. Es decir, estoy testeando adecuadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no me estoy perdiendo una gran masa de esa manera. El problema que estamos teniendo hoy es que aumentamos los testeos, pero estamos teniendo un 50, un 60 o un 70% de positividad. Claro, o sea, sobre esos 100 tenemos 50 casos positivos. O 60 positivos. Sí. Eso quiere decir que, según la Organización Mundial de la Salud, estamos subtesteando. Es decir, que uno debería, en principio, para estar en el orden del 10%,
Si estamos en un 60% de positividad, testear 6 veces más. Claro. Para llevar ese nivel de positividad al 10. Entonces, obviamente los casos aumentan porque hay más testeos. A ver, en el límite uno te diría, habría 0 casos si no testeo. ¿No? Sí, claro. En el absurdo. Entonces siempre es una cuestión de lo que uno mira. Eso es, digamos, es donde uno pone la lupa. Entonces sí, está habiendo un fenómeno doble. Hay mayor circulación viral, sin lugar a dudas. Hay mucha más gente infectada y hay mucho más positivo porque se testea más. La política de testeo no te sé decir si está bien o está mal. Hay gente que opina testeos masivos, no masivos, más focalizados, menos focalizados. ¿Viste? Si tengo que diagnosticar o no a la que es asintomático, al contacto estrecho, ¿no? Hay muchos positivos que no tienen ninguna sintomatología o que son oligosintomáticos, claro. Es decir, que tienen un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, pero que no tienen cuadros graves. ¿Estos kits que ustedes están llevando adelante son solo en el AMBA o es en todo el país donde se están llevando? Y bueno, los están usando han ido a Santiago del Estero. Tengo entendido que están yendo a una partida a Jujuy ahora, porque Jujuy está con un brote importante. Y sí, mayoritariamente se está usando en el AMBA. Ahora, ¿qué es en realidad el foco, digamos, la zona caliente, ¿no? La zona caliente es el AMBA. Así que mayoritariamente se están usando acá. Otro de los laburos que están haciendo y ha tomado conocimiento público es este suero hiperinmune, ¿no es cierto? Que es también, obviamente, contra el COVID, ¿no es cierto? Sí, eso es un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que están haciendo una empresa que se llama Immunova, que está incubada acá en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que está dentro del predio del campus, que es también donde está incubada Chemtest, es decir, Chemtest e Immunova están uno al lado de la otra, como empresas, digamos, dentro de la FAN. Y hay una parte de ese grupo de investigación tiene contacto acá con el instituto, es el Centro de Reingeniería de Proteínas, el CRIP, que es, digamos, tiene sus investigadores. De hecho, parte de la producción de la proteína se está haciendo acá en el instituto mismo. Y eso consiste en hacer lo que se llama el suero de caballo. Digamos, ahora se usa cada vez menos, pero sin embargo sigue habiendo. En una época cuando nos cortábamos cuando yo era chico y nos tenía que dar la titetánica, también nos daban las inmunoglobulinas. Te daban dos inyecciones. Te daban la vacuna, pero por otro lado te daban inmunoglobulinas de caballo. ¿Qué es inmunoglobulina de caballo hiperinmune? Es uno inyecta el caballo con alguna proteína del virus en este caso, o la toxina antitetánica, el caballo hace anticuerpos, y ese anticuerpo, cuando uno se lo inocula, funciona como una especie de medida protectiva contra el virus o contra la toxina tetánica o contra, por ejemplo, los que se llaman antibiofídicos, que son inmunoglobulinas antivenenos de escorpiones, de alacranes o de... Y en este caso sirve para las personas que han contraído la enfermedad. Claro, lo que se está evaluando es si este tipo de sueros hiperinmunes pueden funcionar en el momento en que uno es detectado con el coronavirus, digamos, y podría eventualmente entrar en un cuadro de mayor gravedad, ser inoculado para que esos anticuerpos producidos por el caballo neutralicen, digamos, inhiban, bloqueen el virus. ¿Imposibilita el contagio de la persona? No, en realidad lo que uno en principio está esperando es que no evite el contagio, porque no va a ser previo al contagio, sino va a ser posterior al diagnóstico. No, por eso yo decía al revés. Si imposibilita que esa persona que lo ha adquirido contagie a otros. En realidad eso es muy difícil de saber. Lo que uno espera con este tipo de tratamientos es evitar el agravamiento del cuadro en esa persona. Que lo tiene. Si eso va a implicar que va a tener menos contagiosidad, es muy difícil de saber, porque, digamos, lo que uno quiere evitar es que en realidad es más un resguardo del individuo, digamos, de la gravedad del cuadro del individuo, más que un resguardo poblacional en cuanto a la imposibilidad de infectar. Ahora, puede ser que si el cuadro es menos grave, o que baje la carga viral, entonces esa persona puede eventualmente ser menos infectiva. Pero no es el objetivo de este tipo de sueros. Tal cual. Waldel, ya para ir terminando, hay algo que se ha hablado mucho en estos días y tiene que ver con la vacuna que están diciendo que se está haciendo en la parte norte del continente, ¿no?
Pero también es cierto que ustedes están en una etapa preclínica de una vacuna, ¿no es cierto? De las 120, creo casi 30 vacunas que están reconocidas en su trabajo, ¿no? Sí, no está en la etapa preclínica, está en la etapa de desarrollo, digamos, experimental. Toda vacuna, el concepto de toda vacuna es que uno lo que hace es entrena el sistema inmune, digamos, para que eventualmente cuando ese patógeno, ese virus, esa bacteria lo infecte, el sistema inmune de alguna manera ya fue alertado de que ese virus, esa bacteria podría llegar a infectarnos. Entonces, ¿qué hace la vacuna? Básicamente es como un entrenador del sistema inmune. Entonces, vos para hacer eso tenés que evaluar diferentes alternativas de cómo entrenar el sistema inmune. Entonces lo que se está haciendo en el instituto es lo que normalmente uno hace en las vacunas. Ustedes imagínense que un virus es como una maquinaria muy compleja, un virus es una bacteria, pero un virus es una maquinaria muy compleja que tiene diferentes partes. Imagínenselo como si fuera una máquina que tiene, bueno, ya han visto las fotos, las famosas spike del virus, por eso se llaman los corona, porque semejan corona. Entonces uno lo que puede hacer es, por ejemplo, aislar esa proteína de la parte del spike o de la corona en un tubo de ensayo, hacerlo producir en una forma totalmente aislada del resto del virus. Entonces, si uno se vacuna con esa proteína, que es lo que hace uno hace la vacuna, el sistema inmune se entrena y empieza a reconocer esas espigas antes de ver el virus. Cuando el virus entra, como tiene la misma espiga que yo ya le entrené al sistema inmune, porque se lo inoculé con una forma recombinante de la proteína, no en su forma viral, entonces el sistema inmune puede reaccionar más rápidamente con la memoria que tiene y generar una respuesta inmune que controla el virus. Eso es lo que hace esencialmente una vacuna. Lo que se está evaluando ahora en el instituto, hay un grupo de investigación liderado por Juliana Casataro, que está evaluando qué componentes tengo que usar para entrenar al sistema inmune adecuadamente para generar una respuesta de memoria que eventualmente cuando una persona es infectada, la respuesta inmune sea lo suficientemente fuerte para controlar esa proliferación viral y evitar una diseminación masiva del virus en el cuerpo. ¿Puede abrigar una esperanza de que se pueda en algún momento llegar a hacer la vacuna acá? Tener una obviamente, si se hace es porque siempre tenemos la esperanza de que pueda ser hecho. Sí hay que ser cautos en saber que los procesos de generación de vacunas son procesos largos en general y particularmente la parte regulatoria, son la parte que hay que atravesar en cuanto, una vez que uno tiene el aspecto científico, es decir, bueno, ok, yo sé que tengo que usar estos y estos componentes para tener una vacuna que puede funcionar. Ahora tengo que ir a la parte regulatoria, tengo que ir a probarlo en humanos, tengo que hacer pruebas de seguridad primero. Esa etapa es una etapa larga en general y de mucha inversión. Entonces, hay que ser cautos en eso, saber que eso implica a posteriori, cuando uno hizo la prueba de concepto y sabe que esto puede funcionar, hay toda una trayectoria a recorrer que requiere una gran inversión. Escuchándote, ¿sos optimista en función de estas vacunas que se están manifestando y que pueden tener plazo para la gente en septiembre, octubre, noviembre de este año? Sí, yo no conozco el detalle técnico de las vacunas, sé que hay 3 o 4 que son las que en el mundo, más avanzados están. Hay algunas que son muy novedosas, tengo entendido que hay una que es la que primero se está hablando de probar acá en la Argentina, que es muy novedosa en cuanto a su concepción, como vacuna. Pero hay otras que son más tradicionales, que utilizan tecnología que se ha usado para otros virus y que, sí, yo calculo que vamos a tener una vacuna probablemente, es muy probable que durante el transcurso del año que viene haya ya alguna vacuna ya en un estado bastante avanzado como para ser producida y distribuida, pero también hay que tener en cuenta que una cosa es tener una prueba de concepto o inclusive con pruebas en humanos y otra cosa después es producirla en masa, porque hay que pensar que hay que producirla en enormes cantidades y en un montón de millones de dosis para todo el mundo, que con toda una logística de distribución, de producción, etcétera, que no es tampoco que se hace de un día para el otro. Va a haber una vacuna, no tengo dudas. También no tengo dudas de que la pandemia, esto va a pasar, porque,
hemos pasado muchas a lo largo de la historia, digamos, nuestra, de la humanidad. No es la primera, no será la última y tampoco es la peor. A ver, porque, viste, yo creo que el humano tiende a creer que siempre los momentos en los que uno vive es más trascendental que los que nos vivieron nuestros antepasados, ¿no? Eso es una característica humana. Creo que la globalización de la información como hemos tenido en estos últimos 6 meses, es decir, el hecho de que estemos mirando en tiempo real el número de infectados y de muertos, el hecho de que haya una transversalidad de la información inmediata, aparte de una llegada inmediata, ¿no? Si sabemos cuántos muertos hubo en Australia en el día, es algo que eso es único en la historia de la humanidad. Claro, es impensado con la pandemia más reciente, que es la de... la de la gripe aviar, la del 2009. Sí, bueno, para ser más cercano, digamos, solo hace 10 años. Exacto. Entonces, si uno mira, digamos, y yo he escuchado a varios infectólogos buenos decir, el sistema inmune nos va a salvar, es decir, digamos, tenemos que ser, hay que cuidarse, hay que saber cuáles son las precauciones que hay que tomar, pero esto no es el fin de la humanidad, ¿sí? Esto hay que dejarlo bien en claro, porque hay también una sensación de angustia generalizada en la gente, uno lo nota, y de una especie de miedo aterrorizador de que todos moriremos producto del coronavirus. Eso no va a ocurrir, lo vamos a pasar como la pasamos muchas otras pandemias. Y también hay que tener, digamos, uno tiene que poner en contexto, ¿no? Yo siempre digo, la otra vez miraba números y uno mira los números de infecciones por coronavirus, creo que hoy estamos en el mundo en 14 millones, una cosa así de infectados, y creo que hay 600.000 muertos. En todo el mundo. Digamos, hay dramas sanitarios en muchos lugares del mundo, mucho peores que el coronavirus, y que yo creo que el mundo, digamos, el primer mundo no lo ve, digamos, o ha decidido no verlo durante años. Les doy un ejemplo: Plasmodium falciparum en África causa la muerte de 500.000 chicos menores de 5 años por año. En África, ¿sí? Entonces, es un problema el coronavirus, pero no es una tragedia, hay tragedias mucho más grandes. Si nosotros pensamos que hay solo 500.000 chicos que se mueren menores de 5 años en el mundo por Plasmodium, y 1,5 millones de personas se mueren por año de tuberculosis en el mundo. Entonces, hay pandemias que pasan año tras año, ¿sí? Porque el coronavirus va a pasar, el año que viene no va a haber más, yo creo, digamos, o va a haber mucho menos. Entonces, eso también tenemos que, como sociedad, contextualizarlo, ponerlo en foco y saber que a veces nuestro ombligo no es más importante que el de muchos otros lugares muy olvidadísimos del mundo. Juan Clarito Juan Ugalde, el decano de ahí del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, es de la Universidad de San Martín. Ese lugar queda acá cerquita, cerca nuestro. Y la parte final tenía que ver un poco con esto, ¿no? Con la revalorización que se le ha dado a lo científico, ¿no? Tan vapuleado durante estos últimos tiempos, ¿no? En donde se acuerdan, ¿no? Porque uno no quiere hacer referencias históricas concretas, pero lo cierto es que el otrora presidente hablaba de un robot médico, algo de eso, unas cuestiones de esas características, para no ahondar demasiado con los conflictos que tuvo con el CONICET, con distintas áreas de la ciencia, ¿no? Bueno, me acompaña en este bloque, como siempre, la doctora Amelia Franchi, que bueno, calculo que tenés tu mirada, ¿no? Sí, la verdad que la UNSAM es excelente, es de excelencia en investigación. Y hay dos cuestiones que no se pueden dejar en la medicina, y es investigación y docencia. Y como decís vos, estuvo vapuleada en algún momento, se han ido investigadores de nuestro hospital. Creo que todo esto hace, porque no solo están haciendo las vacunas, como bien contabas, sino que además, vos sabés que han hecho tiras reactivas para detectar síndrome urémico hemolítico, hechas en la UNSAM. Claro, ya venía, el tema de los test es algo, pareciera que, que es algo prioritario en ellos, o que se especializan en ello. Hay tiras para detectar el dengue, también había sido al principio. Es una maravilla lo que hacen. Y además, hace muy poco, en la parte de diagnóstico por imagen, han puesto resonador
Y para hacer tomógrafo y PET, ¿viste? Emisión de positrones que se utiliza, que no hay prácticamente, ¿no? Tienen unas instalaciones increíbles, así que realmente tenemos que felicitarlos porque son investigadores No, de la primera Universidad orden. de San Martín es de excelencia, así que sí. Cuando esto pase, vayan a visitarla, aunque Sí, sea para verla, sí, porque sí. también es lindo recorrer el hermoso. lugar, es lindo recorrer el predio. Así Además que- tiene un montón de especialidades, Tal tiene cual. un montón de carreras, tiene antropología, vos sabés que tener ese tipo de carreras que con docentes de la misma carrera, muy pocos lugares tenemos ese tipo de cosas. Así que te cuento, estamos esperando que sigamos con las vacunas, ¿no? Como decían. Ojalá la vacuna es si bien está en una fase muy primaria, también existe la posibilidad de que se desarrolle una vacuna acá en la Argentina, que no es poca cosa, ¿no? Realmente. Doctora, Ojalá. a ver, estamos en el pico, ¿qué es lo que pasa? Porque uno lo que ve, hoy estamos, como siempre que ya se sabe, estamos grabando este programa, estamos con algo así como 5.000 y pico de 5.800 casos casi, ¿no? Y esto es fruto de el momento en donde estábamos en plena cuarentena, donde Sí, que tantas pasamos a críticas fase 3. O sea, lo que hoy estamos viviendo, todo indica que va a subir ese pico. No sé, yo sin entender demasiado. ¿Vos recordás cuando yo dije no se sabe cuál es el pico porque hasta que no empiece a bajar no lo sabemos? Acá es claro que está subiendo. Pasamos de 2.000 a 3.000 cuando se hizo pasar a otra fase. Llegamos a 5.800 como hoy, no sé, hoy domingo que están pasando el programa cuánto es, pero 5.800, 6.000. ¿Seguirá subiendo? Hasta que no empiece a bajar no tenemos pico. Entonces esto se relaciona con que se han abierto algunos lugares, con que Ciudad y AMBA han abierto, están empezando a abrir algunos locales, los niños pueden pasear en Ciudad en determinados horarios, han ampliado ese horario. Y el lunes ya empiezan a abrir las peluquerías como cosa nueva, pero por el otro lado vemos que aumentan los casos, que Rosario tuvo que volver a fase anterior, porque empezaron a tener muchos aumentos, que hay rebrotes en otros países. ¿Vos viste lo que pasó en Barcelona? Sí, en Todo el Barcelona. mundo en la playa y de repente en una semana hubo como 800 casos. No, Jujuy, sin ir más lejos, no hay Bueno, que cruzar el charco, digamos. Entonces, Jujuy porque estaba así como medio... no, Jujuy te aumentó y también volvieron Córdoba a fase 1, también, Córdoba. O sea, se relaciona la cantidad con la falta de responsabilidad y solidaridad de los argentinos, digamos, de nuestros compañeros, de las personas, de la sociedad. Acá tenemos que poner mucha responsabilidad. Si yo salgo, tengo que ir con barbijo. Si yo estoy con cualquier persona que puede ser asintomática y puede tener COVID y estoy a menos de 1,5 metros, sin barbijo, y más de 15 minutos hablando con esa persona, voy a hacer un caso sospechoso Claro. y voy a contagiar a un montón más. Entonces, tenemos que poner responsabilidad y solidaridad. El que está al lado nuestro puede ser familiar nuestro. Entonces, no tenemos que dejar de usar todo eso. No tenemos que dejarlo, porque esto sigue avanzando. Ojalá empiece a caer. Pero es ojalá, pero responsabilidad de todos. todo indica que esta apertura que se dio la semana pasada en el ámbito del AMBA, con fuerte injerencia por parte del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no tan conforme el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todo indica que toda esa apertura tiene que ver más con lo económico que con lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Sí. Además de eso, muchas personas tienen miedo de decir que tienen algún síntoma. ¿Por qué? Porque se los hisopa y tienen que quedarse o tienen que estar aislados. En muchos lugares no hay aislamiento. Es por eso que ayer el gobernador dijo claramente que si iban a Tecnópolis le iban a dar 500 pesos. La realidad es que muchas personas que son leves no quieren y tienen miedo de dejar la casa, no quieren estar aislados, no cumplen con ese aislamiento. Y el no cumplir con el aislamiento hace que se contagie un montón de personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aislarnos. Si nos dicen aislarnos, usar barbijo, lavarse las manos frecuentemente, volvemos al principio de marzo con todas las indicaciones. Así que... Y bueno, y por último hay que decir, el Hospital Thompson registró 2 trabajadores muertos por COVID y hay 5, al menos a la información que nosotros nos llega del Hospital Thompson, y hay 5 contagiados. Y no me quiero olvidar
de preguntarle, doctora, lo estaba viendo por aquí, es el tema ¿no? Que tiene que ver con los profesionales de la salud, digamos, que presentan una denuncia colectiva por condiciones laborales y de atención, ¿no? Sí, eso está sucediendo en lo que vos contabas de los pacientes, los agentes fallecidos o contagiados, está sucediendo en casi todos los hospitales. El porcentaje del país es entre más o menos 7.8 y 8%, el total de gente que se infecta están los agentes de salud. Es preocupante porque muchos de las quejas que vos estás contando tiene que ver con que las personas, los agentes de salud, plantean que no son suficientes los elementos de protección personal, EPP, o que no son de alta calidad. Y por el otro lado, en realidad también tenemos que ver cuando no tenemos responsabilidad de ponernos toda la aparatología que tenemos que ponernos para atender a un paciente COVID. Está sucediendo en la región sanitaria quinta, hay unos 140 agentes más o menos contagiados, positivos. Y cuando hay un médico o un enfermero o un camillero con COVID positivo, hay una serie de personas que estuvieron alrededor a menos de 1,5 metros, sin barbijo y más de 15 minutos que hay que ponerlos en aislamiento. Entonces no te quedás con 2 sin atender, tenemos menos cantidad. Y eso hace que se refuerce la cantidad de trabajo que hay. También las licencias, hay que hablar de las licencias, que algunos, en eso que estás diciendo vos, el problema son las licencias de personas menores de 60 con hipertensión, obesidad, diabetes, que en los demás cuestiones no esenciales se han logrado. Nosotros no, solamente se logró ahora que las embarazadas no concurran a su trabajo. Doctora, muchas gracias por su aporte, que es más que valorable. Aquí sí que a seguir cuidándose indefectiblemente. A seguir cuidándose, sí, pero extremadamente. Cuidemos a los vulnerables, a los viejitos, a los niños. Esto no ha pasado, señoras. Después de la pausa seguimos con más gremialismo de otro tipo, pero digo porque esto tiene que ver, esta convocatoria tiene que ver con un sector gremial de la salud, ¿no es cierto? Después de la pausa continuamos con algo más de gremialismo. ¿Por qué? Porque salieron algunos gremialistas a protestar. Más precisamente el gremio de gastronómicos. Hicieron presencia en Capital Federal, junto a Barrio Nuevo, y algunos hombres de la CGT. Sí, la CGT todavía existe. Después de la pausa, vemos el informe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Yo escucho por los medios y a los funcionarios tenemos una respuesta los argentinos que es que hemos hecho las cosas bien, hemos mantenido los protocolos que corresponden y demás. Lo que no entiendo es cómo el gobierno no escucha la sugerencia del sector empresario, del sindicato, para llevar adelante esos protocolos, porque realmente si acá hubo pocos enfermos con respecto al resto del mundo, que hubo pocos fallecidos con respecto al mundo, creo que el mérito fue de la gente, más allá de que siempre hay inadaptados y gente que no entiende cuál es la cuestión, pero acá estamos hablando de la falta de posibilidades de trabajo de un sector que propone volver al trabajo con los protocolos que corresponden, porque yo no creo que ninguno de los trabajadores gastronómicos no vaya a cumplir con el protocolo que hay que tener para evitar los contagios. El gobierno ya tiene que poner en funcionamiento un mecanismo pronto para que nos puedan ayudar a que se reactive la actividad nuestra. Más de 500.000 trabajadores de lo que tiene que ver con el turismo y la gastronomía en general, que estamos hoy parados y sin ningún tipo de ingreso. Y esto es lo que nos preocupa, por eso hoy marchamos con los empresariados, con todos acá,
a pedirle al gobierno de que nos escuche. Todos los días se cierran cientos de puestos de trabajo. Por eso que apelamos a que se nos resuelvan los temas pronto. Esto es un tema inmediato, ya no da para más. Los gastronómicos no estamos acostumbrados a pedir subsidio, estamos acostumbrados a trabajar, no estamos acostumbrados a que nos den una caja de alimentos, estamos acostumbrados a trabajar y esto es lo que queremos, trabajo. Ya, bueno, primero en la mesa que se está de negociación con los empresarios, les tienen que posibilitar los impuestos, fundamental, prolongar el subsidio que se le está dando, que es el salario vital mínimo móvil, el 50%, los ATP que duren por lo menos un año hasta que pueda, porque esto va a tardar. Primero abrir, después hasta que la gente pueda entrar, se vaya acostumbrando y vaya teniendo un poder adquisitivo, porque todo el mundo estuvo encerrado. Esto es el tema fundamental que nosotros queremos, que el tema empiece a resolverse ahora. Hay proyectos de promoción de turísticos, pero eso para dentro de 5 o 6 meses. Y estamos perdiendo hoy muchas fuentes de trabajo. Bueno, ahí escuchábamos a una Cuña y a un Barrio Nuevo que evidentemente, más allá de esta marcha que venían convocando desde hace días, le bajaron el tono. Pero obviamente Barrio Nuevo tiene una postura muy particular en función de lo que él manifiesta y de su encono con el gobierno y en particular con Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Quedó claro ahí porque eso fue una convocatoria que, si bien es cierto que hay una necesidad más que necesaria por ese sector gastronómico, hotelero, que hoy por hoy, debido a esta cuarentena, se encuentra en una situación compleja por la falta de trabajo, también es cierto que en algunos otros lugares, como en el caso Mar del Plata, empezaron a haber una especie de apertura en función de algunos sectores gastronómicos. El sector hotelero es el último que en definitiva va a tener una especie de reactivación. Solamente se empieza a dar una especie de turismo interno en alguna provincia. Emblemático, complicado, todo lo que tiene que ver con lo gremial por estos días. En esta oportunidad me acompaña Jorge de Antoni, que es el hombre de la bancaria, más precisamente de la zona nuestra de San Martín, de esta zona norte, y ellos han tenido también algunas situaciones complejas durante todo este periodo de cuarentena. Al principio, cuando comenzó, ¿se acuerda todo ese conflicto que se había dado con los bancos? Y en esta oportunidad también es cierto que es uno de los gremios que se diferencia, porque hay que decirlo, de todos los demás, porque pareciera que una tontera defiende al trabajador con esto de las paritarias que han resuelto hace muy pocos días. A ver, vamos a hablar con él, que nos cuente, no es un halago, me parece que hacen lo que tienen que hacer desde el gremio que es comandado por Palazzo. Cosa que deja mucho que desear otros gremios. Jorge, gracias por tu presencia acá en Acierto Cierto. Gracias por la invitación y la oportunidad de intercambiar algunas ideas, ¿no? A ver, no es todo lo mismo el gremialismo en la Argentina, ¿no? No es todo lo mismo ni en el gremialismo, ni en la política, ni tampoco todo lo mismo en la vida. Yo suelo decir que respeto mucho los tiempos y las necesidades de cada una de las organizaciones sindicales. Los compañeros gastronómicos seguramente habrán tenido la suya para llevar adelante esta medida. Como también nosotros en bancaria, oportunamente, apenas lanzada esta cuarentena, este aislamiento, planteamos algún tipo de diferencia, porque aquel día fatídico donde miles de hombres y mujeres, y particularmente jubilados, se abalanzaron a los bancos, no era responsabilidad de los trabajadores bancarios, sino que fue una responsabilidad que informó mal el Banco Central e informó mal el ANSES. La gente no sabía ese día si era para todos, para algunos, para los números par o impar, cosa que se aprolijó posteriormente. Se aprolijó posteriormente, debo decirlo, con la ayuda, con el protagonismo de las compañeras y los compañeros delegados de cada una de las sucursales de las entidades bancarias, y en los municipios, particularmente acá en San Martín, yo le agradecía al intendente Moreira que puso infraestructura en cada una de las casas bancarias para que podamos atender con la comodidad que merecen los jubilados. Por otra parte, no todas las actividades están en la misma situación. Las entidades bancarias, si bien no son de las actividades más perjudicadas, no todas las entidades bancarias están bien, como supieron estar los últimos 4 años, o los otros 4 años, o los otros 4 años. En este caso, muchas
están bien, otras no pierden, pierden de ganar, y otras están teniendo en concepto de intereses y comisiones 0. Ahora, bancaria, como bien dice el compañero Palazzo, instaló un nuevo eje de discusión. ¿Cuál es el nuevo eje de discusión? Nosotros nos sentamos con las patronales de cada una de las entidades financieras a discutir el tema paritaria y nos sentamos con los números de ellos. Nosotros conocemos los números. Claro, Y les proponemos una discusión responsable y racional en este contexto. Y le propusimos un acuerdo que contemplara todo el año, o sea, enero, diciembre. Y pudimos cerrar el acuerdo paritario. Bueno, a eso voy. A ver, varias cuestiones. Son uno de los pocos gremios que cerraron una paritaria en medio de este lío. Si no me equivoco, el único. El único, ¿no? O sea, no es poca cosa, digamos, ¿sí? Porque uno escucha, por otro lado, de muchos gremios que van a la baja, digamos, en cuanto a los acuerdos salariales, en definitiva. Porque también es cierto que el sector financiero es uno de los que más se ha beneficiado en este último tiempo, o sea que más allá de esto que vos me planteas, de una situación distinta en cada uno de los bancos, uno interpreta que a lo sumo están perdiendo de ganar, digamos, Correcto. ¿no es cierto? Me parece que han tenido años muy fructíferos. Pero más allá de eso, ¿por qué ustedes pueden pelear por el sueldo de un laburante y otros sectores no tanto, digamos, ¿no? Yo vuelvo a repetir, cada organización tiene sus tiempos, sus dificultades. No es lo mismo la actividad financiera que la actividad metalmecánica, por ejemplo, o la siderurgia, y sobre todo en este contexto. Pero yo creo que también tiene que ver con la dinámica histórica que nosotros siempre le hemos dado a este tipo de situaciones. Nosotros este año, Quique, cerramos una paritaria del orden del 26%, dividido en 4 tramos, o sea, por trimestres. Una paritaria que establece al mes de noviembre un salario inicial de 72.300, si no me equivoco, y de 75.300 en el mes de diciembre, una vez que se haga efectivo el último tramo. Y es más, con una cláusula de revisión en el mes de noviembre. Nosotros lo que pretendemos es sostener el poder adquisitivo del salario. Tenemos el primer trimestre, que ya fue cobrado, por supuesto, del 7%, segundo trimestre del 6%, tercer trimestre nuevamente del 7% y el último del 6%, que es donde se va a hacer la revisión. Una revisión, digamos, que contempla, en definitiva, sí, una mejora más que una quita, digamos. Si se nos desfasa con el índice, el salario con el índice inflacionario, es donde se aplica la cláusula de revisión. Y con un pago extraordinario, el 6 de noviembre, que es el día del bancario, lo van a percibir ese día las compañeras y los compañeros, que es un plus que arranca en 64 la categoría inicial, 64.000 pesos, y alcanza los 100.000 pesos para la categoría más alta. Desde lo gremial y desde lo personal, ¿estás de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno nacional y tan provincial también en medio de esta pandemia? Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que fueron... A mí sinceramente, lo que me genera una profunda irritación es que observo que hay sectores que están deseando que esto salga mal, porque ven en que si sale mal hay algún rédito político, porque se va a plantear si la cuarentena fue anticipada, si abrimos justo en el peor momento, si no hubiese convenido cerrar. Y yo te voy a pedir que me comprenda lo que voy a decir, porque por lo general los medios locales son la excepción. Pero es una tragedia el periodismo argentino. Sinceramente es una tragedia. Los mismos que hace 48 horas ejercían en los medios un discurso de apertura irrestricta de la cuarentena, porque si no nos mataba el COVID, nos mataba la economía, ahora son los que plantean, ¿no nos habremos equivocado en abrir y deberíamos haber cerrado? O sea, una irresponsabilidad absoluta, sinceramente. Entonces, eso es lo que particularmente a mí me preocupa, la falta de responsabilidad que hay en los sectores que tienen, vaya la redundancia, la responsabilidad de llevar tranquilidad, de informar correctamente, que la sociedad argentina cuente con todos los elementos que debe contar para saber cómo administrar conforme a protocolo su vida, nos hacen justamente todo lo contrario.
Sí, sin lugar a dudas, la verdad que obviamente yo siempre, que vos me conocés, o sea, hace mucho tiempo yo hago una diferencia entre bancario y banquero, digamos, ¿no? Entonces también hay que hacer una diferencia entre periodistas y grupos, o sea, mediáticos de eso. Me parece que también vale la pena hacerlo. Seguro. Más allá, yo no quiero personalizar porque obviamente calculo que esto que vos manifestás lo manifiestan periodistas en esos medios, pero obviamente no son inocentes a la hora de... De hecho, en el día de ayer hemos tenido una conferencia de prensa, una conferencia que llevó adelante un medio, creo que Infobae, con 4 exministros, Machinea, López Murphy, Fernández y me estoy olvidando de uno, de Caballo, mirá. En donde esa gente nos daba algún tipo de sugerencia a hacer por estos días, ¿no? Entonces, no son inocentes. Así No. Así que, Jorge, te agradezco mucho tu presencia en Aciertos y Errores. Y bueno, a partir tuyo también queremos mostrar, porque también se hace el gremialismo desde la base, ¿no? Nosotros estuvimos en Doña Noli, que es una empresa, una fábrica de pasta del distrito de 3 de Febrero, en donde se han dado una cantidad bastante considerable de casos de COVID, algo así como 20 casos. Y ¿sabes qué? Tuvimos la posibilidad de hablar con el secretario gremial y nos contaba de esta situación, que no saben qué hacer, que están ahí, son 120 operarios que obviamente necesitan trabajar y que tampoco es una situación y una denuncia hacia la empresa. La desprotección a veces que tienen los laburantes en función de las autoridades y también de algunos gremios que los representan, ¿no? Así que gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Nosotros vamos a ver ahora a Walter Ponce, que es el secretario, es el delegado de base de Doña Noli, que nos cuenta la situación de ese lugar. Veamos, y hace una especie de denuncia también en función de la situación que están viviendo. Bueno, estamos con Walter Ponce, que es delegado gremial de la empresa Noli, y bueno, la idea es que nos cuente un poco la situación de una empresa de las tantas que hay en el conurbano de Buenos Aires y que en definitiva tiene una situación que no le escapa a lo que tiene que ver con la pandemia. Walter, gracias por... ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Contame vos, ¿qué es lo que está pasando acá en Noli? Bueno, en 3 semanas tuvimos ya actual 18 compañeros con COVID, decenas de compañeros esperando el hisopado. Bueno, la verdad que es una locura, como vos lo viste, están trabajando normalmente como si fuera que acá no pasa nada, así que, bueno, pedimos la intervención del gobierno nacional, Sigilov, y el intendente de acá de 3 de febrero, que tomen carta en el asunto, porque esto es una cosa que ya no se puede soportar más. Los compañeros trabajan traumados psicológicamente y, bueno, aparentemente están esperando un muerto, pero si hay un compañero muerto, se lo vamos a hacer responsable al presidente de la Nación y a Sigilov y al intendente de 3 de febrero. A ver, ¿cuántas personas son las que trabajan acá en la empresa? Actual somos 125 más o menos y pico, por ahí no lo tengo bien en los números, pero más los compañeros contagiados y los que están aislados, así que serían unos 25 y pico, un poquito más. ¿Y ustedes a qué gremio representan, digamos? Y tenemos 2 sindicatos, la mayoría somos de alimentación y pastelero, la mayoría somos de pastelero, la cual la represento yo como comisión interna. ¿Y cuál es cómo es la tesitura y cómo es el manejo en cuanto a lo gremial, digamos? O sea, ¿qué protocolos le piden desde lo más alto del gremio a cumplir en este tipo de empresa? Bueno, mirá, el sindicato quiere más pruebas, más casos positivos, pero ya, bueno, ya hasta esta altura tenemos 18 compañeros con COVID, ya está contagiando a las familias, esto se está con un volumen muy grande, ya no se lo puede cortar, así que bueno, acá tienen que venir autoridades nacionales, provinciales y ver qué es lo que está pasando. Tal cual, en grado de responsabilidad, el sindicato, digamos, está esperando que aumenten, por lo visto, por lo que... Claro, para tomar carta en el asunto, porque si no, esto es viva. A ver, la empresa, que es la otra pata, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, la empresa cumplió el protocolo, pero bueno, se ve que entraron compañeros con síntomas COVID y el virus quedó adentro, porque compañeros se siguen cayendo, ese es el problema. ¿Qué les dicen ahí a ustedes? Que la empresa dice adentro que adentro no está el virus, que los compañeros lo traen de afuera, pero nadie adivino, ¿dónde está? No se sabe, es una cosa de loco. ¿Hay un protocolo diario? Digo, ¿se toma temperatura? Sí, en eso sí. Estamos, digamos, con eso cumple, pero los compañeros se nos siguen cayendo, ese es el problema. ¿Y han sido hisopados muchos? No. No hay Inclusive estamos teniendo problemas con la obra social porque no le quieren hacer el hisopado. O sea, van 7, 8 días que están esperando los compañeros. En este momento me están mandando mensajes que la obra social no va. Y se tiran la pelota con la obra social y la RT. Es una cosa de loco. Claro. Y a ver, para ir terminando, ¿qué se hace cuando han encontrado a estos 18 que vos me decís afectados por el coronavirus? ¿Qué, los apartan directamente, los mandan a la casa? Y bueno, acá cuando llegan ya los que están en portería ya se lo dicen, si tienen algún síntoma, le dicen que sí el compañero, van a su obra social, bueno, la obra social le dice si tienen posibilidad de aislarse, se aíslan en sus casas propias. Y si no, bueno, se lo llevarán al hotel del sindicato y ahí lo tienen aislado. Pero bueno, últimamente se están haciendo todos los distraídos y esto es una cosa de loco, ¿me entendés? La última, vos me hablabas de las autoridades tanto nacionales, provinciales y municipales, digamos. ¿Ustedes han hecho las denuncias del caso en todos los ámbitos? Bueno, mirá, sí, se está haciendo, digamos, por medio del sindicato. Pero el sindicato es muy lento. Parece que tuviera el viento en contra porque no se puede muy rápido. Pero bueno, veremos qué pasa mañana o el fin de semana, el viernes, y bueno, veremos si hay alguna resolución de las autoridades nacionales, provinciales, porque esto, la verdad que... ¿Qué piden ustedes? Bueno, mirá, primero pedimos un hisopado a todos aquellos compañeros que están sanos y están trabajando, y el que sale con el COVID, bueno, a aislarse, y los que estamos sanos, a trabajar, y así que se vayan recuperando a aquellos compañeros que ya le dan el alta, y bueno, tranqui, ya sabemos con quién podemos contar y con quién no. ¿Entendés? Así no, porque es una cosa de loco. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Empezamos a irnos, no sin antes recordar que quizás por estas horas ya haya una especie de acuerdo con los bonistas externos. Puede que no. Todo puede pasar, ¿no? Pueden pasar cosas, como decía el otrora presidente Mauricio Macri. Así que esperemos que lo que suceda sea para bien, una cosa o la otra. Por otro lado, también hay que decir que en esta última semana se ha hablado mucho por el secuestro, el caso delictivo que ha sucedido en Quilmes y el jubilado que asesinó a un delincuente. Una polémica que, según donde uno se pare, tiene distintos defensores y detractores. Por lo pronto, quizás lo que haya que hacer es que algunas autoridades tomen a bien
callarse la boca, más precisamente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente le gustan mucho las cámaras y pone en situaciones confusas a algo que la justicia ha determinado de una manera y que quizás él se pone del otro lado. Digo esto porque me parece que el ministro de lo que se debiera encargar es de que las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de protegernos y de que uno esté bien y no sufra cuestiones delictivas, funcionen y actúen de manera tal, y no opinar sobre cosas que no debieran, al menos en mi parecer. Por lo pronto también hay que decirle al ministro de Seguridad que sigue desaparecido Facundo Astudillo Castro, ¿no es cierto? El joven desapareció hace mucho tiempo. Creo que las fuerzas de seguridad, al menos las de la provincia de Buenos Aires, tienen mucho por decir todavía, ¿no? Así que me parece que la cosa es por ese lado, ministro, con todo respeto, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Ha sido muy amables por estar del otro lado. Espero, como siempre digo, que esto haya servido de algo.